Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos en este campo tan importante. Hoy hablaremos de la vida de Cornelius Vanderbilt. Comencemos. Cornelius Vanderbilt fue un prominente empresario y magnate de los negocios estadounidense del siglo XIX. Nacido el 27 de mayo de 1794 en Staten Island, Nueva York, Vanderbilt se convirtió en una de las figuras más influyentes en el desarrollo del transporte y las industrias de la navegación a vapor y los ferrocarriles en los Estados Unidos. La infancia de Cornelius Vanderbilt fue modesta y se desarrolló en un entorno rural, en el seno de una familia de clase trabajadora. Sus padres, Cornelius Vanderbilt y Phoebe Hahn, eran agricultores y tenían modestos medios económicos. Desde una edad temprana mostró interés en el comercio y los negocios. Se dice que a los 11 años ya estaba interesado en el negocio de los barcos y las embarcaciones, y tras la muerte de uno de sus 8 hermanos, cuando Cornelius tenía dicha edad, dejó la escuela para trabajar junto con su padre. Comenzó su carrera trabajando como conductor de un ferry en Nueva York, pero rápidamente se involucró en la industria de la navegación a vapor. Aunque no recibió una educación formal extensa, Vanderbilt demostró ser un autodidacta y adquirió conocimientos prácticos a través de su experiencia en el trabajo. Aprendió sobre navegación, transporte y comercio, de primera mano, lo que sentó las bases para su futura carrera en la industria del transporte. Se dice que Vanderbilt también era un niño tenaz y competitivo. Según las historias, en su juventud participó en carreras de caballos, donde ganaba apuestas y demostraba su determinación y habilidad para tomar riesgos calculados. A medida que crecía, Vanderbilt desarrolló una mentalidad empresarial y buscó oportunidades para expandir sus horizontes. Aprovechó las oportunidades que se presentaban y demostró habilidades notables en el comercio y la inversión. Estas características lo llevaron a convertirse en uno de los empresarios más exitosos de su tiempo. A través de su habilidad para el comercio y su enfoque agresivo en los negocios, Vanderbilt logró expandir su flota de barcos y se convirtió en uno de los principales empresarios en el transporte marítimo. Cuando tenía 16 años, Vanderbilt compra su primer barco a vela con $100. Uno de los momentos más destacados en la carrera de Vanderbilt fue su participación en la Guerra Civil estadounidense. En 1812 fue contratado por el gobierno para suministrar barcos de vela, para uso militar, y transportar tropas y suministros. Esta asociación le permitió acumular una gran fortuna y consolidar aún más su poder en la industria del transporte. Cuando ve que la industria de los barcos de vela es amenazada por los barcos a vapor, comienza a trabajar como operario de un barco a vapor, de un empresario llamado Thomas Gibbons, y como operario de este comienza a competir con el monopolio que tenían Robert Fulton y Robert Livingston, mejorando los precios. Estos hermanos lo demandan, y la Corte Suprema termina con el monopolio Fulton-Livingston. En 1829 Vanderbilt se independizó para proporcionar servicios de barco a vapor en el río Hudson entre Manhattan y Albany, Nueva York. 11 años después ya contaba con 100 barcos. En la década de 1860, Vanderbilt dirigió su atención hacia la industria ferroviaria, que en ese momento estaba experimentando un rápido crecimiento en los Estados Unidos. Comenzó a adquirir y consolidar compañías de ferrocarriles, aplicando estrategias agresivas de competencia y reducción de costos. Adquirió el ferrocarril de Nueva York y Harlem en 1862 a 63, el ferrocarril del río Hudson, en 1864 y el ferrocarril central de Nueva York, en 1867. En 1869, comienza la construcción de la gran estación central en la calle 42 de Park Avenue, en Manhattan. Se termina en 1871. Para esto formaliza una sociedad con los ferrocarriles de New York y New Haven, por los trenes de su propiedad. Esta estación aún está operativa. A medida que su riqueza y poder crecían, Vanderbilt se convirtió en uno de los hombres más ricos de su época. Sin embargo, también fue criticado por sus tácticas comerciales agresivas y su falta de escrúpulos en la búsqueda de beneficios. A pesar de esto, Vanderbilt dejó un legado duradero en el mundo de los negocios y el transporte. A lo largo de su vida, Vanderbilt contrajo matrimonio 2 veces y tuvo un total de 13 hijos.
Cornelius Vanderbilt falleció el 4 de enero de 1877 en su residencia de Manhattan, Nueva York. A través de su carrera, dejó una marca indeleble en la historia de los Estados Unidos, ayudando a configurar el panorama económico y contribuyendo al desarrollo del sistema ferroviario y de transporte del país. A su muerte a los 82 años, se estimaba la fortuna de Vanderbilt en más de $100 millones. Durante su vida, realizó varias donaciones filantrópicas y, al momento de su fallecimiento, distribuyó su herencia entre sus hijos y nietos. A continuación, se detallan algunas de sus donaciones y cómo se distribuyó su patrimonio. Universidad de Vanderbilt. Una de las donaciones más significativas de Vanderbilt fue la creación de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. En 1873, donó $1 millón para establecer la universidad, con el objetivo de promover la educación y el avance de la sociedad. Vanderbilt Clinic. Vanderbilt también donó fondos para la construcción de un hospital en Nueva York, que posteriormente se convirtió en el Vanderbilt Clinic. Esta institución brindaba atención médica a aquellos que no podían pagarla y se centraba en la investigación y el avance de la medicina. Otras donaciones. Vanderbilt realizó varias donaciones a instituciones caritativas y organizaciones benéficas durante su vida. Estas donaciones incluyeron apoyo a iglesias, organizaciones de caridad y proyectos comunitarios, como $50.000 a la Iglesia de los Extraños, en la ciudad de Nueva York. Su hijo William Vanderbilt recibió $95 millones, luego dio $500.000 a cada una de sus hijas, que eran 8. Su esposa recibió $500.000, su residencia en Nueva York y 2.000 acciones del Ferrocarril Central de Nueva York. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.